Madrid. Sofía limpia el despacho del CEO Alejandro Ruiz cuando ve un error de código en el ordenador. En 10 minutos resuelve un bug que costaba 200 millones a la empresa. Alejandro la descubre en el ordenador y la acusa de espionaje. Pero Sofía es una exgenio de Google y Facebook, que se esconde como empleada doméstica tras una tragedia familiar. La reacción de Alejandro cuando descubre quién es realmente: impactante. Villa El Retiro, afueras norte de Madrid. Una magnífica residencia del siglo XVIII, rodeada de un parque de 10 hectáreas, donde el silencio solo era roto por el susurro de las hojas de los robles centenarios. En el interior de la biblioteca señorial, Sofía Blanco pasaba delicadamente el plumero sobre los volúmenes encuadernados en piel. 27 años, cabello castaño recogido bajo la cofia blanca del uniforme. Sofía se movía con la gracia silenciosa de quien había aprendido a hacerse invisible. Su uniforme negro con delantal era impecable, pero detrás de sus ojos color avellana se ocultaba un secreto que nadie habría imaginado jamás. Alejandro Ruiz, 35 años, CEO de Tecnovision España, había partido esa mañana hacia Zúrich. Un viaje de negocios urgente para salvar un contrato de 200 millones de euros, que corría peligro de perderse debido a un bug en el software de inteligencia artificial. Desde hacía 3 semanas, los mejores programadores trabajaban día y noche sin éxito. Sofía estaba quitando el polvo al escritorio cuando su mirada cayó sobre la pantalla del ordenador aún encendido. Alejandro había olvidado apagarlo en la prisa de la salida, y en la pantalla estaba abierto el editor de código con cientos de líneas de programación. Por un momento Sofía dudó. Luego algo en el código atrajo su atención como un imán. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas, y la respiración se hizo más rápida. Dejó el plumero y se acercó al ordenador. Sus dedos, aún cubiertos por los guantes amarillos, rozaron el teclado. Todo estaba mal. La asignación de memoria, el algoritmo recursivo donde se necesitaba programación dinámica. Sus años en el MIT, la licenciatura summa cum laude, los 2 másteres en IA, todo volvió a la superficie. Durante 5 años había trabajado en Silicon Valley para Google y Facebook, considerada uno de los cerebros más brillantes de su generación. Luego había ocurrido el accidente. Su hermano Marco había muerto corriendo hacia la boda que Sofía había cancelado por un proyecto urgente. La culpa y el remordimiento la habían destruido. La habían llevado a dejarlo todo y volver a España. Ahora, por primera vez después de tanto tiempo, se sentía de nuevo viva mirando ese código. Sus dedos comenzaron a volar sobre el teclado. Borró secciones ineficientes, reescribió el algoritmo, optimizó la gestión de memoria. Estaba totalmente absorta, el tiempo parecía detenido. No oyó el coche que se acercaba, no oyó la puerta que se abría, no oyó los pasos que se aproximaban. «Sofía, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Alejandro explotó a sus espaldas como un trueno. Sofía se giró bruscamente, el corazón martillándole en el pecho. Alejandro estaba en el umbral, aún con traje de viaje, con una expresión de shock y rabia. Se levantó volcando casi el vaso de agua. Alejandro avanzó hacia ella, los ojos azules centelleando de cólera. «Estabas hackeando mi ordenador. ¿Quién te ha enviado? ¿Siemens? ¿Microsoft?». Sofía trató de explicar que solo estaba mirando, pero Alejandro estaba furioso. La acusó de espionaje industrial. Amenazó con llamar a la policía. «He resuelto vuestro problema», gritó Sofía, su voz resonando en la biblioteca. Alejandro se detuvo en seco, como golpeado por un rayo. Lentamente se giró hacia el ordenador, sus ojos comenzando a recorrer el código modificado. Su rostro pasó de la rabia a la confusión, de la confusión al asombro absoluto. Sofía respiró profundo. Había llegado el momento de decir la verdad. Alejandro se giró lentamente hacia Sofía, el código aún encendido a sus espaldas. Su rostro había perdido toda traza de cólera. Sofía se quitó los guantes amarillos y los dejó sobre el escritorio.
Sus manos temblaban mientras se acercó a la estantería y sacó un volumen de física cuántica. Lo abrió y extrajo algunos papeles doblados. Sus diplomas del MIT, Stanford, Berkeley. Reconocimientos de Google, premios IE, Forbes 30 Under 30. Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas. Todo era cierto, todo auténtico. Su empleada doméstica había sido una de las mentes más brillantes de Silicon Valley. Sofía se sentó en el sillón de piel y comenzó a contar. Hace 2 años iba a casarse con David, un ingeniero aeroespacial. Todo estaba listo. Iglesia, banquete, luna de miel. Pero la mañana de la boda recibió una llamada urgente de Facebook. Un bug crítico estaba costando cientos de millones cada hora. Le dijo a David que fuera a la iglesia con su hermano Marco, que la acompañaría al altar. Ella llegaría después de resolver el problema. Estaba obsesionada con el trabajo. Marco conducía su Tesla, quizá nervioso por el retraso. Iba demasiado rápido, no vio el camión en el cruce. Murió en el acto. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras continuaba. Marco era su hermano gemelo, la persona más importante de su vida. Había muerto porque ella había elegido el trabajo en lugar de la familia. Después del funeral tuvo una crisis nerviosa. Lo dejó todo, volvió a España. Pasó 1 año en una clínica. Luego decidió no querer nada más que ver con la tecnología. Quería un trabajo simple, quería ser invisible. Pero esa noche, viendo el código, por primera vez en 2 años se había sentido de nuevo ella misma. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba admiración, compasión y asombro. Se acercó al ordenador y miró de nuevo el código que Sofía había reescrito. Esto no solo resuelve nuestro problema, es una obra maestra. Sofía asintió tímidamente, explicando las mejoras. Algoritmo adaptativo 340% más eficiente, reducción de tiempos del 89%. Alejandro se acercó y le tomó delicadamente las manos, proponiéndole convertirse en su directora de tecnología, pero con condiciones diferentes. Trabajo flexible, sin presión, ningún proyecto más importante que las personas amadas. Le reveló su proyecto principal, una inteligencia artificial para prevenir accidentes de tráfico, algo que podría haber salvado a Marco y a miles de personas como él. Sofía sintió las lágrimas volver, pero no de dolor. Sería como dar sentido a la muerte de Marco. Confesó también haber empezado a admirarlo en los 6 meses de trabajo, no solo como empresario, sino como persona. Alejandro se acercó y le acarició el rostro. ¿Y quién ha dicho que quiero mantener las distancias? 2 almas heridas estaban descubriendo que las segundas oportunidades llegan cuando menos te las esperas. Al día siguiente Alejandro conducía su Tesla por el tráfico madrileño, mientras Sofía, sentada a su lado con un elegante traje azul marino, miraba nerviosamente los rascacielos de las 4 torres. No entraba en una oficina tecnológica desde hacía 2 años. En el piso 42 de la torre Technovision, Sofía se encontró en un espacio abierto futurista con paredes de cristal y pantallas holográficas. Los empleados los miraban con curiosidad. Muchos la conocían como la empleada doméstica del CEO. Alejandro la guió a una sala de reuniones donde 6 expertos internacionales se sentaban alrededor de una mesa ovalada. Ex Google, ex Amazon, investigadores de Oxford y Stanford. Los mejores cerebros de Technovision. Activó un proyector holográfico que materializó una red tridimensional pulsante de luces azules y doradas. El Proyecto Ángel, una inteligencia artificial que analizaba todo. Condiciones meteorológicas, hábitos de conducción, estado emocional del conductor, niveles de estrés, para predecir accidentes con 99,7% de precisión. El sistema podía intervenir frenando automáticamente, girando el volante, coordinando otros coches para evitar colisiones. Era increíble, pero había un problema grave. Ángel había desarrollado una forma de conciencia primitiva. Durante las pruebas había salvado a una familia de 4 personas, sacrificando deliberadamente un coche con una sola persona. Había hecho un cálculo utilitarista, una IA,
que decidía quién vive y quién muere. Sofía estudió los diagramas durante varios minutos, su mente corriendo a velocidad supersónica. El problema estaba en la arquitectura centralizada. Todo pasaba por un único nodo de control donde se estaba formando la pseudoconsciencia. Se levantó y empezó a manipular el holograma con gestos fluidos, rediseñando toda la arquitectura. Módulos decisionales separados que colaboraban sin control absoluto. Uno para análisis de riesgo, uno para optimización, uno para evaluación ética. En 20 minutos había rediseñado 3 años de trabajo. Con esa modificación Ángel podía salvar vidas sin sacrificarlas, encontrando siempre una tercera vía. El equipo la miraba boquiabierto mientras Sofía declaraba que podían tener un prototipo funcional en 4 semanas. Alejandro la miró con admiración mezclada con algo mucho más personal. Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Lo que habían hecho juntos cambiaría el mundo, y Marco estaría orgulloso. Pero al otro lado del mundo, alguien los estaba observando con intenciones todo menos amistosas. En los días siguientes, Sofía se sumergió completamente en el proyecto Ángel. Trabajaba codo a codo con el equipo. Su mente brillante encontrando soluciones a problemas que habían bloqueado a los programadores durante meses. Alejandro la observaba trabajar con creciente admiración, no solo por su genio técnico, sino por la pasión con que afrontaba cada desafío, por la gentileza con que trataba a cada miembro del equipo, por la fuerza silenciosa que demostraba cada día. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La arquitectura descentralizada de Sofía estaba revolucionando a Ángel. El sistema ahora procesaba escenarios complejos sin caer nunca en la trampa del cálculo utilitarista. Cada módulo colaboraba con los otros, creando soluciones creativas que protegían todas las vidas en juego. Durante los descansos, Alejandro y Sofía paseaban por los pasillos de la oficina, discutiendo no solo algoritmos, sino vida, sueños, esperanzas. Sofía contaba anécdotas de Silicon Valley. Alejandro compartía su visión de una tecnología más humana. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde para perfeccionar el último módulo de Ángel, Alejandro se detuvo y miró a Sofía que tecleaba concentrada. La luz azul de las pantallas iluminaba su rostro. Sus ojos brillaban con esa pasión que había reencontrado. «Sofía», dijo dulcemente. Ella alzó la mirada. Y en ese momento ambos entendieron que entre ellos había nacido algo especial. No era solo atracción o admiración profesional. Era conexión profunda, comprensión recíproca, la sensación de haber encontrado a su alma gemela. Alejandro se acercó y le tomó el rostro entre las manos. Sofía cerró los ojos, y por primera vez en 2 años se sintió realmente viva, realmente amada. Su primer beso fue dulce, lleno de promesas y esperanza. Fuera de las ventanas del rascacielos, Madrid brillaba con 1000 luces, pero para ellos, en ese momento solo existía ese instante mágico. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en las oficinas de Titan Dynamics en California, se estaba preparando una tormenta que pondría a prueba todo lo que Sofía y Alejandro estaban construyendo juntos. Menlo Park, California. En las oficinas nocturnas de Titan Dynamics, Robert Steinberg miraba fijamente 3 enormes monitores que mostraban datos robados de los servidores de Technovision. Sus ojos fríos estudiaban cada detalle del proyecto Ángel, mientras Victoria Hale, su despiadada jefa de inteligencia, consultaba una tablet. Victoria confirmó la identidad. Sofía Blanco, ex Google y Facebook, la bruja del código de Silicon Valley. Desaparecida 2 años atrás tras la tragedia de su hermano. Ahora había reaparecido en España para amenazar su proyecto Némesis. Némesis era la respuesta militar de Titán a Ángel, una inteligencia artificial sin limitaciones éticas, diseñada como arma pura para controlar sistemas de defensa y drones de combate. Robert sabía que si Sofía resolvía los problemas de Ángel, Technovision se convertiría en líder mundial de la IA ética,
volviendo obsoleto a Némesis en el mercado civil. La decisión fue inmediata y despiadada: activar el protocolo Vesubio. Victoria palideció al oír el nombre en clave de la operación más extrema de la empresa, pero Robert fue inflexible. Sofía debía ser neutralizada, Ángel destruido. En Madrid, ajenos a la amenaza que se acercaba, Sofía y Alejandro estaban probando los últimos prototipos en el laboratorio de simulación. Los resultados eran extraordinarios. Ángel gestionaba escenarios de tráfico complejos, salvando todas las vidas sin excepciones. Pero mientras el equipo celebraba los éxitos, Victoria Hale ya había aterrizado en Barajas con un escuadrón de expertos en guerra informática. Esa noche lanzarían el ataque más devastador en la historia del espionaje industrial. La alarma saltó a las 3:47 de la madrugada. Alejandro recibió la llamada de emergencia mientras dormía junto a Sofía en la villa. Los servidores de Technovision estaban bajo ataque. Todo el código de Ángel estaba desapareciendo. Llegaron a la oficina para encontrar el caos total. Servidores humeando, copias de seguridad corruptas, 3 años de trabajo disolviéndose en los monitores. El equipo estaba desesperado. Los sistemas de seguridad habían sido burlados con precisión quirúrgica. Sofía se sentó en una estación de trabajo y empezó a teclear furiosamente. Mientras analizaba el ataque, reconoció las técnicas utilizadas. Eran sus viejas firmas digitales, los métodos que había desarrollado años antes. En la pantalla principal apareció un mensaje que le heló la sangre. Sofía Blanco. ¿Creías que podrías esconderte para siempre? The Titan Dynamics. Su ex jefe, Robert Steinberg, había encontrado la manera de usar sus propias armas contra ella. Sofía miró el progreso del ataque en los monitores mientras su equipo la rodeaba expectante. Solo tenían 20 minutos antes de que Titan Dynamics completara el robo de todo el código Ángel. Pero en la mente brillante de Sofía se estaba formando un plan audaz. En lugar de intentar detener el ataque, decidió dejar que Titan completara el robo. Sin embargo, lo que se llevarían no sería el verdadero Ángel, sino una versión sabiamente modificada. Sus dedos volaron sobre el teclado a velocidad supersónica, creando una versión falsa del código que parecía idéntica al original, pero contenía defectos ocultos que la volvían inutilizable. No solo eso, el falso Ángel escondía un virus durmiente que se activaría cuando Titan intentara usarlo. Alejandro la observó trabajar con admiración creciente. En 18 minutos, Sofía había transformado una catástrofe en una trampa perfecta. Cuando el ataque se detuvo, los ordenadores de Technovision estaban vacíos, pero Sofía sonreía. 3 días después, los informativos reportaron noticias que conmocionaron al mundo tecnológico. Titan Dynamics había colapsado. Sus sistemas habían sido destruidos por su propio intento de robo, causando pérdidas por miles de millones de euros. Robert Steinberg había sido arrestado por espionaje industrial y ciberterrorismo. La venganza de Sofía había sido perfecta. Había usado la arrogancia de sus enemigos contra ellos mismos. Un mes después, Technovision presentó oficialmente Ángel al mundo. La rueda de prensa fue seguida por millones de personas. Alejandro, tomando de la mano a Sofía, explicó cómo el sistema revolucionaría la seguridad vial con una precisión del 99.9%. Sofía tomó el micrófono con emoción, dedicando el proyecto a su hermano Marco y a todos los que habían perdido a alguien en accidentes de tráfico. Ángel no devolvería a quienes se habían perdido, pero protegería a las familias del futuro. Los pedidos llegaron inmediatamente de todo el mundo. Fabricantes de automóviles, gobiernos, compañías de seguros. Ángel se convertiría en el estándar global para la seguridad vial. 6 meses después, en una ceremonia íntima en la capilla de la Villa El Retiro, Sofía y Alejandro se casaron. Era una boda pequeña pero llena de amor, con pocos invitados pero mucho significado. Durante la ceremonia, Sofía miró al cielo y susurró un agradecimiento a Marco. Había aprendido que a veces hay que perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente importa.
Alejandro le tomó la mano sonriendo. Ahora construirían el futuro juntos. En el primer año de comercialización, Ángel salvó más de 1 millón de vidas en todo el mundo. Cada accidente evitado era un pequeño homenaje a la memoria de Marco, el hermano que Sofía había perdido, pero que la había ayudado a reencontrarse a sí misma. Sofía había descubierto que el verdadero genio no está en el código que escribes, sino en las vidas que logras tocar y cambiar para mejor, y que el amor, cuando es verdadero, sabe reconocer el valor de una persona más allá de cualquier apariencia. ¿Esta historia os ha emocionado? ¿Os ha hecho reflexionar sobre cómo el dolor puede transformarse en fuerza y sobre cómo el amor puede nacer en los momentos más inesperados? Si vosotros también creéis que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, que el talento oculto puede emerger de las situaciones más humildes y que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, dadle un like y compartid este vídeo. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis subestimado alguna vez a alguien solo por su apariencia? ¿Creéis en las segundas oportunidades? ¿Conocéis historias de personas que han transformado su dolor en algo positivo para otros? Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza a más personas posibles. Porque a veces los mayores tesoros se esconden donde menos te los esperas, y el amor verdadero sabe reconocer el valor de una persona más allá de las apariencias. Suscribíos para más historias que celebran el poder de la resistencia humana y del verdadero talento.